Un saludo grande para todos y todas. Bienvenidos a nuestra séptima semana de nuestra clase de CEPLET de Comunicación Escrita y Procesos Lectores en el semestre número 1. Hoy, como ya les había pronosticado, tampoco puedo estar con ustedes de manera presencial, por eso me he permitido grabar esta clase o esta sesión con el tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con la construcción de una de las herramientas más útiles y más importantes para los estudiantes universitarios, que es precisamente el ensayo. Antes de abordar el tema de hoy, quisiera recoger los compromisos que tenemos pendientes para esta semana. Recuerden que ustedes ya deben estar avanzando paulatinamente en la lectura de su libro. Si no estoy mal, para esta semana ya deben estar cercanos a la culminación del último capítulo de cada uno de los textos con los que están trabajando en grupos para la realización final de la ficha de lectura, que recuerden que ya culminamos desde la semana anterior. Eso quiere decir que la próxima clase nos veríamos con la sustentación de esa ficha y por supuesto el documento final entregado en plataforma con las normas APA 7 que les solicité. Recuerden que el interlineado es 1.5, la letra es Arial, Time New Roman a 12 puntos y con las márgenes justificadas en ambos sentidos. Bien, vamos a empezar entonces a abordar el segundo gran tema de la segunda unidad de la plataforma, que también es el segundo corte de nuestra asignatura, que es precisamente el ensayo. La idea de esta sesión es que podamos comprender qué es un ensayo en su esencia, cuáles son esas características más importantes del ensayo, también cuáles son los tipos de ensayo que existen actualmente y que están disponibles para los estudiantes como un recurso educativo. Y lo más importante, pues ese paso a paso para empezar a escribir un ensayo de principio a fin, porque claro, todos los profes nos piden ensayos, pero muchas veces no nos han enseñado cómo construirlo, cuáles son las partes del ensayo, cómo se estructura un ensayo dependiendo de para qué lo estamos construyendo o cuál es el objetivo que nosotros queremos cumplir presentando este documento, que es esencialmente literario y académico. Vamos entonces a empezar. Bueno, para comenzar, compañeros y compañeras, es importante resaltar que el ensayo es en esencia un texto que se propone analizar, interpretar y o evaluar un tema específico a través de la exploración de los argumentos que ustedes como lectores y que ustedes como estudiantes o profesionales puedan hacer, ya sean argumentos de corte personal, autorreferencial y subjetivos. O también haciendo uso de argumentos menos sesgados y más objetivos de carácter pues ya mucho más científico, ¿no? El ensayo es un texto que tiene bastante libertad y que nos permite a nosotros como escritores del mismo pues explorar diferentes tipos de narrativa. Incluso hay personas que definen los ensayos como escritos o redacciones de corte artístico, no necesariamente académico, y que permiten de cierta manera también poner en evidencia esos planteamientos y esos argumentos y esas visiones personales que yo tengo sobre un tema específico. Dentro de las características de los ensayos podemos descubrir que, por ejemplo, bueno, esencialmente un ensayo tiene un carácter argumentativo, ¿cierto? Es decir, yo construyo un ensayo para dar mi argumento sólido y contundente frente a ese tema que estoy explorando. Sin embargo, los ensayos están dentro del género literario, ¿sí? A pesar de que utilizan argumentos personales o también argumentos científicos, están dentro del género literario.
Otra de las características del ensayo es que es tan amplio y es tan generoso con nosotros como escritores que nos permite usar un lenguaje subjetivo y escribirlo también en primera persona. Otra de las características es que me permite a mí como escritor tener una mayor libertad de creación y también, por supuesto, una libertad de opinión para yo poder dar mi argumento. Y finalmente, pues que es un escrito que nos permite ser muy detallistas y muy minuciosos con esa dosificación de mi argumento y esa exploración y esa presentación de los datos que yo estoy poniendo de manifiesto allí en ese escrito. Bien, hablando de los ensayos, nosotros podemos encontrar particularmente 4 tipos de ensayos que son muy recurrentes en el mundo académico, ¿sí? El primer tipo de ensayo es el ensayo literario que se utiliza principalmente cuando yo quiero ahondar o hacer un análisis o argumentar una idea que yo tengo que puede ser muy subjetiva partiendo de una obra literaria y combinándola, por ejemplo, con mi propia experiencia personal o incluso con mis propias opiniones. Este tipo de ensayo nos permite abordar los temas con mayor subjetividad que de pronto otros tipos y básicamente pues son los que yo uso cuando quiero cruzar el análisis de una obra literaria con mis propias experiencias, ¿no? Hay otro tipo de ensayo que es el ensayo argumentativo, que lo que busca es básicamente sustentar una hipótesis a partir de un argumento, cualquiera que sea. Tiene un grado de subjetividad menor que el ensayo literario, sin embargo, pues también le da pie y le da libertad al escritor para que pueda exponer sus opiniones siempre y cuando estén argumentadas y estén sustentadas en una base sólida. Este tipo de ensayos pues se utilizan básicamente cuando yo lo que busco es convencer al lector de ese argumento que yo tengo particular sobre un tema en específico y pues lo uso también precisamente para intentar extender y masificar mi punto de vista sobre un suceso en especial. Hay otro tipo de ensayo que tiene un rigor mucho más académico que los otros, que es el ensayo de corte científico, que se utiliza básicamente para profundizar mucho más y generar una síntesis sobre un tema determinado y lo hace a partir de unos argumentos que ya no son subjetivos, que ya no son los míos propios, sino que deben ser argumentos teóricos y deben ser además argumentos que tengan pues unas pruebas de fondo previamente presentadas, ¿sí? La diferencia entre el ensayo argumentativo y el ensayo científico básicamente es que en el ensayo argumentativo yo todavía tengo cierto rango de permisividad hacia mi subjetividad y yo puedo presentar esos argumentos con base en mis propias experiencias o en experiencias subjetivas de personas que yo conozco en temas obviamente muy cualitativos, mientras que en el ensayo científico mi subjetividad y mi experiencia no tiene validez salvo que yo sea un sujeto académico que pueda presentar pruebas previamente realizadas sobre ese argumento que yo estoy defendiendo. Usualmente los ensayos científicos son muy requeridos en lo académico para poder pues validar una tesis y comprobar y masificar esa comprobación de la tesis frente a pares académicos también. Y finalmente, dentro de los tipos de ensayo más recurrentes, también encontramos el ensayo de corte crítico, que básicamente me sirve para poder generar una redacción que reúna un conjunto de opiniones que puedan considerarse de cierto modo críticas frente a un tema en particular o pues puede ser frente a una presentación, frente a un fenómeno, frente a una obra artística, literaria, ¿cierto? Pero esa crítica que yo presenté a partir de ese ensayo pues debe también estar sustentada por unas pruebas, por un conjunto de evidencias pues que solo se consiguen básicamente a partir de un estudio
pues meticuloso sobre eso que yo quiero criticar, básicamente, ¿no? ¿Para qué yo uso el ensayo crítico? Pues cuando yo quiero presentar, por ejemplo, cuál es mi percepción o cuál fue mi opinión frente a una obra cinematográfica o cuál es mi opinión crítica al respecto del planteamiento de un maestro o de un docente o cuál es mi opinión crítica argumentada frente al planteamiento de un escritor en su libro X, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que el ensayo crítico, a diferencia del ensayo científico, lo que busca en esencia es debatir, es contraponer mi posición a una que ya está establecida, ¿cierto? Y en esa medida, pues, a una posición a la que yo quiera hacer un contraste desde mi propio planteamiento, sin dejar de lado que comparte con el ensayo científico esa característica esencial de que mi argumento también tiene que estar sustentado preferiblemente con unos antecedentes teóricos y con unas pruebas previamente presentadas y que den cuenta pues de ese estudio riguroso que yo ya he hecho de ese otro planteamiento al que quiero criticar. ¿Listo? De estos 4 tipos de ensayos, la idea es que aprendamos a construirlos paso a paso y también elijamos pues principalmente uno de estos tipos de ensayos. Preferiría que fuera literario, argumentativo o crítico para que construyamos ese producto con base en las obras que ustedes están analizando y leyendo. Bien, antes de empezar a revisar cuáles serían esas estrategias, esas tácticas y de pronto ese paso a paso para realizar el ensayo, para construir un ensayo, es esencial que revisemos cuáles son las partes que componen un ensayo como texto. En primer lugar, dentro de la estructura del ensayo, entonces vamos a tener efectivamente un título. Luego de ese título, una introducción, que es básicamente ese espacio en donde nosotros le contamos al lector qué es lo que pretendemos hacer, cuál es el tema del cual vamos a discutir y cuál es el argumento que vamos a defender. Luego entramos a hacer ya la construcción argumentativa de ese ensayo, en donde tenemos el desarrollo del mismo, en donde presentamos esos puntos de vista, esos argumentos, esas pruebas de que lo que estamos poniendo de manifiesto pues tiene total validez. Finalmente pasamos a las conclusiones, en donde se reúnen los principales hallazgos y en donde ya damos conclusión a esa macroestructura para finalmente presentar lo que denominamos una bibliografía. Vamos entonces ahora sí a trabajar ese paso a paso de la construcción de nuestro ensayo. Lo primero que tendríamos que definir es el tema de interés particular que a mí me llama la atención y del cual yo quiero pues construir el ensayo, ¿no? Mi recomendación siempre es elijan un tema que a ustedes les apasione o elijan en dado caso eh, de que les corresponda hacer un ensayo sobre un tema ya elegido por terceros, ¿cierto? Pues traten de elegir eh, de pronto de ese tema en específico que les corresponde hacer el ensayo, algo que a ustedes les llame la atención, algo que ustedes de pronto quieran debatir o algo que a ustedes les genere inquietud para que el ensayo pues sea un producto también pues que tenga ese sello personal y que esos argumentos realmente nazcan de un interés genuino por pues por hablar sobre eso en particular. Cuando ustedes elijan ese tema de interés particular, ¿sí? Ya sea porque tengan completa libertad de escribir un ensayo sobre el tema que quieran o ya sea porque tengan que escribir un ensayo de una obra en específico y que ustedes deban elegir qué particularidad de esa obra les sirve para construir su argumento y para desarrollar el ensayo,
Lo segundo que deben hacer es definir por qué quieren escribir sobre ese tema, ¿cierto? ¿Por qué es importante escribir sobre ese tema? Este paso a paso nos va a servir mucho también para la escritura de la justificación. Entonces, ustedes pueden decir de manera autónoma, bueno, yo quiero escribir sobre ese tema porque me inquieta, porque tuve una experiencia en el pasado que está relacionada con ese tema, porque quiero demostrar que mi argumento es válido, porque quiero demostrar que ese argumento del cual voy a hablar es equivocado, es erróneo, ¿cierto? Porque simplemente me interesa que las otras personas conozcan esta obra que leí y analicé y quiero decirles por qué vale la pena leerlo, ¿sí? Es decir, definir ese interés genuino que ustedes cada uno tiene para accionar la escritura de ese ensayo. Luego van a pasar a definir qué buscan al escribir sobre ese tema, es decir, qué pretenden ustedes con ese ensayo. Es muy parecido al punto anterior. En el anterior ustedes buscaban entender por qué razón ustedes se motivaron a escribir sobre ese tema y en este punto lo que van a intentar es definir qué buscan lograr con ese ensayo. Entonces yo lo que busco es, por ejemplo, convencer a las personas de mi argumento. Entonces ya ahí, en ese punto, pueden determinar que el tipo de ensayo que sería mejor para ustedes es un ensayo de corte argumentativo. O pueden decir, no, yo lo que busco es criticar a ese autor, criticar esa premisa que él dijo en el periódico, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya sé que yo voy a construir un ensayo crítico. O puedo decir, bueno, mi intención básicamente es que las personas se motiven a leer este libro que yo leí. Ah, bueno, entonces muy seguramente el ensayo que yo voy a construir es de corte literario, ¿sí? O puedo decir, bueno, no, lo que yo quiero es presentar una serie de argumentos científicos sobre este nuevo descubrimiento que hice, ¿cierto? Entonces ya sé que yo como estudiante, como profesional, lo que voy a hacer es construir un ensayo de corte científico. Definir el propósito nos va a permitir definir el tipo de ensayo que yo voy a construir. Entonces, este paso, igual que el anterior, es muy importante y no nos lo podemos pasar. Después de que ya tenemos definido el por qué yo quiero escribir sobre ese tema, cuál es ese interés genuino que tengo y también he definido qué pretendo escribiendo ese ensayo, ¿sí? Si es simplemente contar, si es convencer, si es criticar o si es justificar científicamente, lo que yo debo pasar a hacer es definir cómo me parece mejor abordar ese tema, cuáles pueden ser mis principales argumentos o de qué manera yo voy a comprobar esa idea o de qué manera yo voy a lograr ese objetivo o esa intención que me planteé en el paso anterior. Bien, después de que yo he hecho estos tres primeros pasos de planeación, ¿cierto? He definido el por qué, el cómo y el qué quiero lograr, entonces ahí yo sí empiezo a construir mi ensayo, empezando por la primera partecita que es básicamente la introducción. Aquí no me voy a detener mucho porque enseguida les voy a comentar también el paso a paso para escribir una buena introducción, pero básicamente pues en la introducción yo le permito al lector conocer eh, de qué se va a tratar ese escrito que tiene en sus manos, ¿sí? La extensión del ensayo puede variar. Yo recomiendo no meternos con ensayos tan extensos porque también podemos caer en un recurso que es poco convincente, que es la ambigüedad, ¿no? O empezar a divagar en las ideas. Más bien un producto corto de 4 páginas en donde yo exponga en mi introducción y en mi argumentación una solidez conceptual que le permita también de pronto al lector convencerse de mi argumento, motivarse a leer mi libro, de repente entender esa crítica que yo estoy haciendo, tiene mucha más validez que de pronto un producto de 15 páginas, de 20 páginas, en donde yo
utilice 5 o 6 páginas para hablar del mismo argumento. En esa en esa introducción, en donde yo le expongo al lector grosso modo cuál es el tema que yo voy a abordar y por qué me interesa abordarlo, ¿cierto? Y de qué manera lo voy a abordar y cuál es esa intención que yo tengo, porque en la introducción se resuelven las preguntas que ustedes acabaron de justificar en la diapositiva anterior. En esa introducción también yo voy a incluirle al lector esa premisa esencial o ese problema que me motivó a mí a escribir el ensayo, ¿sí? Y además de que le incluyo la pregunta problema, también le incluyo cuál es esa hipótesis que yo tengo en mi cabeza que pretendo desarrollar. Todo esto va en la introducción. Una vez finalizo la introducción, entonces ya paso a darle amplitud y a escribir con mucha claridad esa serie de argumentos que defienden precisamente esa hipótesis que yo planteé desde la introducción. ¿Listo? Digamos que esta sección de la argumentación y esta sección de la defensa de la hipótesis es donde el ensayo se toma mucho más espacio, en donde ustedes ya pueden aprovechar para hablar desde las diferentes fuentes que ustedes tienen. Acuérdense que pueden ser fuentes autorreferidas, ¿cierto? Incluso ustedes mismos, si escriben un ensayo, por ejemplo, argumentativo o literario, también pueden ser fuente propia de su propio ensayo a partir de sus experiencias subjetivas, ¿sí? Cosa que no pasa con los ensayos de corte más académico, como el ensayo científico, de pronto el ensayo crítico, pero en todo caso, en esta sección del ensayo es donde ustedes defienden esa hipótesis, defienden sus argumentos y para defenderlos pues tienen que hacer uso también de las diferentes fuentes y de los diferentes recursos que tienen pues para poder convencer al lector de que su argumento es sólido, válido y real. Entonces, como les decía, pues aquí yo sustento mi argumento con fuentes y cuando ya he terminado la sustentación de mi argumento, lo que hago es básicamente escribir esas conclusiones generales de mi idea en donde doy respuesta a esa pregunta que me planteé en la introducción y en donde respondo con contundencia ese argumento central y esa hipótesis que he defendido previamente en la sección anterior. Y una vez escriba las conclusiones, pues ya lo que me queda básicamente es incluir esa bibliografía que yo utilicé y de la cual me apoyé para justificar mi argumento. Recuerden que para ustedes incluir en la bibliografía no es necesario que hagan solo uso de fuentes escritas, sino que también pueden ser, por ejemplo, videos, películas, otros libros, experiencias, testimonios, todo esto debe ir allí en la bibliografía utilizada. Bien, vamos entonces, compañeros y compañeras, en lo que queda de la clase a realizar una actividad, teniendo en cuenta que después de la ficha de lectura, que es un producto escrito, ustedes deben presentar también un texto argumentativo que dé cuenta pues del análisis ya que tienen sobre ese libro que abordar. La idea es que construyamos un ensayo, si bien literario o argumentativo, con todos los pasos que tiene esa construcción del ensayo. Y para poder construirlo, pues lo primero que tendríamos que hacer básicamente es construir la introducción del ensayo. Entonces, la actividad que vamos a hacer hoy en lo que resta de la clase es la construcción de esa introducción del ensayo. ¿Listo? ¿Qué deben hacer primero? Van a elegir qué tipo de ensayo quieren abordar. En este caso puede ser un ensayo literario, un ensayo argumentativo o un ensayo crítico. No nos vamos a meter con ensayos científicos porque todavía no tenemos el bagaje, digamos que científico para poder abordar los textos, pero pues a futuro muy seguramente que esta herramienta los llevará a construir este tipo de ensayos. Pero como hasta ahora estamos empezando, entonces vamos a construir
o literario o argumentativo o crítico. Van a reunirse en sus grupos de trabajo y van a definir qué tipo de ensayo quieren construir teniendo en cuenta las características de cada uno de esos tipos de ensayo. Tengan en cuenta que el ensayo que van a empezar a trabajar debe estar relacionado con el libro que están leyendo. Ustedes pueden elegir si quieren hacer un ensayo para anotar por qué es importante leer ese libro, ¿cierto? O pueden hacer un ensayo para criticar las posturas que leyeron en el libro, o pueden hacer un ensayo para contraargumentar o para argumentar una idea que ustedes quieran resaltar que hayan encontrado en ese libro. Dependiendo de lo que quieran hacer, asimismo, pues van a elegir el tipo de ensayo que mejor se les acomode. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la actividad, construir la introducción. Para construir y redactar la introducción, ustedes deben resolverse las preguntas que están viendo a continuación. Primero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el tema que quieren abordar? ¿Cuáles fueron las motivaciones que les llevaron a elegir ese tema en particular? ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar sobre ese tema? ¿Qué les gustaría evidenciar a lo largo del ensayo? ¿Cuál es esa hipótesis que quieren defender? ¿Y cuál es esa premisa que le da respuesta a esa hipótesis? Yo les recomiendo que primero respondan estas preguntas por separado y luego, cuando ya tengan las respuestas, intenten construir una serie de párrafos en donde se conecten esas respuestas de manera coherente y estéticamente bien, leíble, entendible, que se pueda comprender con mucha claridad sin necesidad de que esté la pregunta número 1, su respuesta, la pregunta número 2, su respuesta. No, sino que simplemente ustedes hacen una narración en donde se reúnan todas esas respuestas y cuando la tengan y esté adecuada, pues muy seguramente lo que van a tener es la construcción de su introducción. Eso es lo que deben hacer durante esta clase. La idea es que aprovechen el tiempo que les queda y me hagan entrega del producto, de la introducción, por favor, con el nombre o los nombres de los integrantes del grupo, ya sea porque lo hagan en digital, para que me lo envíen por favor a mi correo, o si lo quieren hacer a mano y por favor me envían, igual que la sesión anterior, la evidencia de la actividad a través de fotografías. ¿Listo? Bien. Mientras tanto, para la siguiente sesión, entonces recuerden que tenemos la sustentación de la ficha de lectura y la entrega de la ficha de lectura en físico. Y también, pues la idea es que vayamos avanzando en la construcción y el desarrollo de nuestro ensayo, pues que puede ser literario, que puede ser argumentativo o que puede ser crítico, pero que sí o sí pues debe exponer de cierto modo algún tema que esté relacionado directamente con esos libros que ustedes están leyendo. Recuerden que el ensayo debe tener una extensión máxima de 4 páginas, igual que la ficha de lectura, y debe seguir esa estructura que hemos abordado en esta clase. ¿Listo? Cualquier cosa que tengan pendiente, preguntas, inquietudes, dudas o sugerencias, me pueden encontrar a través de mi WhatsApp. Yo estoy pendiente de ustedes para tener una comunicación más efectiva y yo les contesto en la mayor brevedad posible. Recuerden que para la próxima semana tenemos solamente la sustentación de la ficha de lectura y la entrega de la ficha de lectura, y para dentro de 15 días entonces ya tendríamos la entrega de un ensayo por cada grupo de trabajo. Les pienso mucho, nos vemos entonces, si todo sale bien, la próxima semana. Abrazo grande.